Bienvenidos a Es Tiempo de Matemáticas en Conradio. Mi nombre es Carlos Díez y los estaré acompañando durante la próxima media hora para compartir con ustedes noticias, personajes, historias, curiosidades, retos, publicaciones y algo de humor. Todo relacionado con el mundo de las matemáticas. Acompáñenme. En Es Tiempo de Matemáticas, Actualidad Matemática. Hoy, en Actualidad Matemática, hablaremos sobre un método que es utilizado para medir las formas irregulares de la naturaleza y que ahora también es utilizado para diagnosticar con exactitud uno de los trastornos degenerativos más comunes de las neuronas. Con un concepto denominado coeficiente de correlación espacial fractal, que representa matemáticamente la compleja distribución de los flujos sanguíneos entre las dos zonas del cerebro, la izquierda y la derecha, Andy Domínguez Monterrosa, ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia, cuantificó la heterogeneidad global del flujo sanguíneo cerebral. A partir de la observación de otros estudios de científicos que ya habían trabajado con Alzheimer y de la inmersión en el mundo matemático, con una fórmula encontró que este coeficiente es de 0,75, una circulación muy irregular para pacientes con la enfermedad, y de 0,34 cuando las personas están sanas. En ese sentido, la investigación del ingeniero se presenta como complemento para el trabajo de los médicos neurólogos. En ocasiones, las personas mueren por tratamientos que no corresponden con el diagnóstico. El trabajo en la Universidad Nacional es una herramienta muy útil, pues si el valor de una zona está elevado, se puede intervenir con un fármaco específico. Se podrían evitar frecuentes errores en los procedimientos y contar con un cimiento para el desarrollo de nanofármacos. Andy Domínguez espera seguir investigando con este modelo para predecir la evolución de la enfermedad. Según señala, el fin último será saber en qué tiempo la persona podría tener Alzheimer temprano, medio o avanzado. La metodología también propone extenderse a otro tipo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. En Es Tiempo de Matemáticas, Humor matemático. Estaban conversando un matemático y un no matemático. Y dice el matemático: me gustan las mujeres como me gustan las matemáticas, puras y bellas. Y contestó el no matemático: a mí me gustan las mujeres como me gustan las matemáticas, fáciles y colegialas. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticas de lo cotidiano. En un programa anterior, cuando hablábamos de la topología, hablábamos también del teorema de la bola peluda, y hoy vamos a profundizar en él. Para entender este teorema, tenemos que entender el concepto de campo. Un campo en matemáticas, explicado de la manera más sencilla, es un espacio en el cual a cada punto se asocia un valor. En este caso, el espacio será la superficie de una esfera y a cada punto le asociaremos un vector tangente, es decir, una flechita que solo toca la esfera una sola vez, como si fuera un pelo bien recto tocando la esfera en un solo punto, un pelo bien peinadito. Por eso se llama teorema de la bola peluda, porque pueden pensar en cada vector como si fuera un pelo de la esfera. Ahora nos falta pedir una cosa más antes de ver lo que dice el teorema. Esos vectores tangentes, o sea, estos pelos, no se pueden tocar entre sí. Es decir, queremos que la bola quede perfectamente bien peinada. La pregunta es, ¿se podrá hacer esto? ¿Se podrá peinar a la esfera de forma que ningún par de pelos se crucen entre sí? Pues la respuesta es que no. El teorema de la bola peluda nos dice que necesariamente existe un punto donde el vector asociado debe ser el vector cero, es decir, un punto de calvicie. O sea que al intentar peinar la bola es imposible escaparse de los remolinos. Este teorema tiene muchas curiosidades y consecuencias interesantes. El teorema no solo es válido para esferas, en realidad se cumple para cualquier superficie topológicamente equivalente a la esfera. ¿Qué es eso? Pues recuerden que se puede pensar una esfera como un material de goma muy flexible con el que se puede jugar y moverlo como a uno le guste, siempre y cuando no se le hagan agujeros ni intente pegar cosas que no estaban unidas antes.
Cualquier figura que tengamos de esa forma es topológicamente equivalente a la esfera. Eso significa que el teorema es válido para cosas como piedras peludas, manos peludas, animalitos peludos o lo que quieran peludo. De hecho, si le hicieran un hoyo a su esfera, lo que tendrían sería un toro o una dona. Y resulta que esa superficie sí se puede peinar fácilmente porque no es topológicamente equivalente a la esfera. Aunque dudo mucho que una dona peluda sea muy provocativo para comérsela. Ahora, quizá algunos se están preguntando, ¿sirve de algo el teorema o es solo una curiosidad matemática? Pues claro que sirve. Por ejemplo, se puede aplicar a la meteorología. Pensando la Tierra como la bola y el viento como los vectores tangentes a ella, el teorema nos dice que siempre hay un punto en la Tierra donde no está soplando el viento. Físicamente, los puntos donde la velocidad del viento es cero se interpretan como ojos de un ciclón o un anticiclón. ¿De qué tamaño es este ojo? El teorema no nos lo puede decir. Sin embargo, eso será cierto para cualquier capa de la atmósfera que se agarre. O sea que siempre hay un ciclón en la Tierra. ¿Sí ven qué fácil fue entender el teorema? Sin embargo, demostrarlo es un verdadero desafío. Se necesitan matemáticas muy avanzadas. Y si son calvos, no se vale echarle la culpa al teorema porque ustedes no son bolas completamente peludas. En Es Tiempo de Matemáticas, historias. Algunas personas conocen a Florence Nightingale, una de las pioneras de la enfermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. En efecto, Nightingale sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento, en 1860, de su escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres, que fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Antes, las escuelas de enfermería las tenían los religiosos. Nightingale alcanzó fama mundial por sus trabajos pioneros de enfermería en la asistencia a los heridos durante la Guerra de Crimea. A partir de ese momento, fue conocida como la Dama de la Lámpara, por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes. Pero además de esto, que ya es mucho, Florence Nightingale demostró tener aptitudes para las matemáticas desde sus primeros años y sobresalió en la materia bajo la tutela de su padre. Llegó a convertirse en una pionera en el uso de representaciones visuales de la información y en gráficos estadísticos. Entre otros, utilizó el gráfico circular, cuyo primer desarrollo se debió a William Playfair en 1801, y que aún representaba una forma novedosa de presentar datos. Ese gráfico circular es el famosísimo gráfico de torta que usamos ahora. Florence Nightingale ha sido descrita como una verdadera pionera en la representación gráfica de datos estadísticos, y se le atribuye el desarrollo de una forma de gráfico circular hoy conocida como diagrama de área polar o como diagrama de la rosa de Nightingale, equivalente a un moderno histograma circular. Se usó para ilustrar las causas de la mortalidad de los soldados en el hospital militar que dirigía. Hizo también un estudio intensivo de este tipo de gráficos en sus informes ante los miembros del Parlamento británico y ante funcionarios civiles, con el propósito de demostrar la magnitud del desastre sanitario en la sanidad del ejército durante la Guerra de Crimea y de facilitar la comprensión de los hechos a quienes pudiesen tener dificultades en la comprensión de reportes estadísticos tradicionales. En sus últimos años realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India y lideró la introducción de mejoras en la atención médica y del servicio de salud pública en ese país. En 1858 y 1859 presionó exitosamente por el establecimiento de una comisión real para tratar la situación india. 2 años después, redactó un informe a la comisión donde completó su propio estudio en 1863. Después de 10 años de reforma sanitaria, en 1873, Nightingale informó que la mortalidad entre los soldados en la India disminuyó de 69 a 19 por cada 1000, y esto todo a punta de matemáticas. En 1859, Nightingale fue elegida como la primera mujer dentro de la Sociedad Estadística Real y más tarde sería elegida como miembro honorario de la Sociedad Estadística Americana. Una mujer que con voluntad de servicio, inteligencia y matemáticas es digna de imitar. En Es Tiempo de Matemática, mala matemática. Hoy quiero compartirles los consejos que Francisco Gore escribió en el periódico El País de España y que sin embargo creo que se han ido olvidando. Esta sección de hoy va especialmente dedicada a los periodistas y demás personas encargadas de comunicar noticias relacionadas con matemáticas. Los consejos son: 1. Comprueba, aunque sea mentalmente,
los porcentajes que aparecen en las informaciones que leas. No des por supuesto que están bien halladas. Desconfía cuando son grandes, o sea, cuando son mayores del 100%. Segundo, cuando aparecen porcentajes de distintos supuestos, como suele pasar en las estadísticas, observa si su suma es 100. Cuando haya comparaciones de porcentajes, asegúrate que se refieren al mismo total. Tercera, cuando haya sumas u operaciones en general, comprueba que estén bien hechas. Por ejemplo, en los números de un partido de baloncesto o en las clasificaciones de cualquier deporte. Cuarto, si se hacen cambios de unidades de medida, vigila que no se salte algún o algunos ceros. Hazlo con más atención si son unidades de superficie o volumen. Quinto, si la información es de algún país extranjero y aparecen cantidades en las que hay billones, rastrea a ver si son los que utilizan en muchos países, donde el billón es equivalente a 1000 millones, o es los que utilizamos acá, donde el billón es 1.000.000 de millones. Y sexto, siempre que haya un gráfico, asegúrate de que la información coincide con lo de la parte gráfica, y además comprueba que las unidades están bien puestas. En Es Tiempo de Matemáticas, Matemáticamente. Hoy les tengo un acertijo de probabilidades. Si suponemos que la probabilidad de que el cumpleaños de una persona caiga en un determinado mes es 1/12, ¿cuál es la probabilidad de que en un grupo de 12 personas ninguno de ellos cumpla el mismo mes? En Es Tiempo de Matemáticas, Matemática Curiosa. Dice un viejo chiste matemático que solo hay 10 tipos de personas en el mundo: las que entienden el sistema binario y las que no. Si entendiste el chiste, eres del primer grupo. Para entender el chiste y para aprender un poco más sobre las maneras de contar, voy a hablarles hoy sobre los sistemas de numeración. La mayoría de personas no se ha detenido a pensar sobre la forma como cuenta. Solo recita los números hasta el que se sepa. Pero hay muchas maneras de contar que dependen de las necesidades de cada entorno. Los seres humanos occidentales y ahora también los orientales contamos en la base 10 o base decimal. Es decir, usamos 10 símbolos diferentes ubicados en distintas posiciones para construir todos los números posibles. Estos símbolos son los comunes del 0 al 9. Por ejemplo, si queremos construir el 5, usamos, como es obvio, el número 5. Pero si queremos construir el 25, usamos un 2 primero y luego un 5. El primer 2, por estar corrido un lugar a la derecha, vale 20 y no 2. Y por eso no leemos 2 y 5, sino que leemos 20 y 5 o 25 por el uso normal. Pero podemos usar otros sistemas de conteo. Por ejemplo, podemos usar el sistema binario, que solo usa 2 símbolos diferentes y con estos construye los demás números. Los símbolos son el 0 y el 1. Entonces, para escribir el 0, usamos obviamente el 0. Para escribir el 1, usamos también obviamente el 1. Pero para construir el 2, no podemos usar otro símbolo. Entonces, usamos una combinación de los dos símbolos, el 1 primero y el 0 después. O sea que queda como si fuera 10, pero significa 2. Para el 3, escribimos 2 unos, uno seguido del otro. Y así sucesivamente, aunque yo sé que con esta explicación no es muy claro aún. Sin embargo, he ahí la razón del chiste. Como el 2 en binario se escribe 1 y 0, o sea 10 en sistema decimal, decimos que solamente hay 0 tipos de personas, 10 tipos de personas. O sea, en realidad, 2 tipos de personas, las que entienden binario y las que no lo entienden. Ah, y hay más tipos de numeración, pero hablaremos de ellos después. En Es Tiempo de Matemáticas, la reseña. Hoy les quiero recomendar un libro en el que casi no tendrán que leer. Se trata del libro Menudo Punto de Verónica Navarro. Este libro, a mitad de camino entre libro y obra de arte, relata, o más bien debería decir dibuja, la historia de un pequeño punto y sus transformaciones. Punto, línea, línea quebrada, hasta convertirse en un fractal. El libro tiene una presentación gráfica muy bonita y es apto para niños que ni siquiera sepan leer aún, y hasta los más mayores. Una forma estética y amena de acercarse a conceptos básicos de geometría. Hasta aquí el programa de hoy. Mi nombre es Carlos Díez y los espero en una nueva emisión de Es Tiempo de Matemáticas, aquí en Conradio, la emisora de la Universidad Konrad Lorenz. Y terminamos como siempre citando.
El investigador, en sus esfuerzos por expresar las leyes fundamentales de la naturaleza en forma matemática, debería esforzarse principalmente por la belleza matemática. Debería seguir tomando en consideración la simplicidad de una forma subordinada a la belleza. Donde ambas chocan, debe darse preferencia a la última. Paul Dirac.